Manifestaciones multisistémicas en pacientes con trastornos del espectro de hipermovilidad articular. Caso clínico 2021. Mujer de 25 años. A los 11 presentó dolor articular e inflamación leve en carpos, rodillas y tobillos. Sedimentación globular, proteína C reactiva, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares negativos. Se diagnosticó artritis idiopática juvenil, recibió inmunomoduladores sin mejoría y remitió en la adolescencia. Pero persisten los siguientes síntomas: cefaleas pulsátiles, intolerancia ortostática, palpitaciones y desmayos al estar de pie, fatiga profunda, dolor muscular difuso, sueño no reparador, marcha inestable con tropiezos. Al interrogatorio refiere múltiples episodios de subluxación de hombros y rodillas, al realizar movimientos cotidianos, dolor crónico cervical y mandibular, sensación constante de desconexión corporal. Se siente frágil pero no enferma y ha tenido por tantos años pérdida de confianza en los médicos. A la exploración física encontramos hipermovilidad en codos, rodillas y pies pronados. Diagnósticos previos: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, trastorno de ansiedad generalizada. Ninguno de estos diagnósticos nos explican los síntomas del paciente. ¿Qué diagnóstico final tiene? Hipermovilidad articular, llamada previamente síndrome de hiperlasitud, hipermovilidad articular benigna o simplemente hipermovilidad articular. Es interesante que desde 2008 Graham describió la hipermovilidad como un área importante pero a menudo descuidada en reumatología. 2 años después, el mismo Graham, ¿qué es el síndrome de hipermovilidad articular? Y lo describe: espectro de hipermovilidad articular desde la cuna hasta la tumba. Ya en el 2020, Dar señala que es hora de considerar la hipermovilidad como causa de síntomas en pacientes que acuden a consultas de artritis temprana. La hipermovilidad articular se define como la condición caracterizada por articulaciones con rango de movimiento excesivo con manifestaciones multisistémicas, como las alergias, alteraciones musculoesqueléticas, dolor crónico, disautonomía cardiovascular, fatiga gastrointestinal, estado de ánimo, entre otras. Para ponerse de acuerdo, en 2017 se realiza la siguiente clasificación. 1. Hipermovilidad asintomática. 2. Trastornos del espectro de hipermovilidad articular. Y 3. Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, como un continuo. Y se clasifica de la siguiente manera: generalizado, que afecta a todo el cuerpo; periférica, limitada a manos y o pies; localizado, que involucra solo un grupo de articulaciones; histórico, que se refiere a un historial de hipermovilidad generalizada sin evidencia actual. La prevalencia del trastorno de espectro de hipermovilidad es alrededor del 20% en la población general, 40% de los pacientes de primera vez en reumatología, que pueden o no tener asociada a una enfermedad reumática, 50% de los pacientes en rehabilitación y 75% de los pacientes en clínica del dolor. A diferencia del conocimiento genético del Ehlers-Danlos y sus diferentes fenotipos, a excepción del Ehlers-Danlos hipermóvil, así como el trastorno de espectro de hipermovilidad, no contamos con un diagnóstico molecular. En el 2022 publicamos un estudio exploratorio en 5 pacientes y describimos el exoma completo en pacientes con trastorno del espectro de hipermovilidad que reveló mutaciones recurrentes asociadas a la matriz extracelular, sugiriendo una base genética común en el Ehlers-Danlos hipermóvil. Estos serían las 3 mutaciones. El común denominador que nos explica las manifestaciones multisistémicas en el trastorno del espectro de hipermovilidad es el cambio genético de la matriz extracelular, lo cual nos da un genotipo complejo, y como un ejemplo podemos ver en esta gráfica de Spider en el paciente del lado izquierdo inestabilidad articular muy similar a la ansiedad y al dolor.
De diferente manera, el paciente de la derecha tiene problemas gastrointestinales, disautonomía, igual que el síndrome de activación de células cebadas. En el año 2024, Ritelli estudia 213 pacientes, 87 con Ehlers-Danlos hipermóvil y 126 con trastorno del espectro de hipermovilidad, y observa perfiles multisistémicos comparables, lo que sugiere una limitada capacidad discriminativa de los criterios diagnósticos actuales. El objetivo del presente trabajo es caracterizar el perfil de 39 manifestaciones multisistémicas en pacientes diagnosticados como trastorno del espectro de hipermovilidad o Ehlers-Danlos hipermóvil, atendidos en una clínica especializada. Los objetivos secundarios son documentar la frecuencia de afectaciones gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas, uroginecológicas, entre otras. Además, explorar correlaciones entre el tipo de hipermovilidad y los dominios clínicos de Spider. Identificar patrones clínicos que permitan mejorar la estratificación diagnóstica y el manejo multidisciplinar. Metodología, diseño del estudio. Es observacional, transversal, analítico. La población pacientes atendidos en la clínica de hipermovilidad articular entre 2023 y 2025. Y los criterios de inclusión son 5 preguntas de Rodney Grain, y 2 o más es positivo, y además que no tengan enfermedades reumáticas activas. Este es el QR para tamizaje que utilizamos en los pacientes que acuden a las clínicas de reumatología. La metodología que seguimos en la clínica de trastorno del espectro de hipermovilidad fue la siguiente. En primer lugar, se selecciona un paciente con dolor articular de más de 6 meses. Pasa con el reumatólogo para descartar diagnósticos diferenciales y se aplica el cuestionario de 5 preguntas de Grain. Posteriormente, si son 2 positivas, entonces ya pasa a la clínica y le hacemos una historia clínica, el score de Baton, criterios de Ehlers-Danlos hipermóvil, la gráfica de Spider y la sensibilización central. Se clasifica el paciente y se le da seguimiento a los 6, 12 y 18 meses. Las 5 preguntas de Grain consisten en que, la primera, ¿puedes ahora o podrías alguna vez colocar las manos en el suelo sin doblar las rodillas? ¿Puede ahora o podría hacerlo alguna vez doblar el pulgar para tocar su antebrazo? Cuando era niño divertía a sus amigos contorsionando su cuerpo en forma extraña. Cuando era niño o adolescente se dislocó el hombro o la rótula en más de una ocasión. Y finalmente, ¿te consideras muy flexible? Si 2 o más son positivas, entonces pasamos a realizar el score de Baton, que como vemos tiene 5 diferentes exploraciones en forma bilateral y esto equivale a 8 puntos. La flexión del torso equivale a 1 punto y entonces 4 o más es positivo este score. En los resultados de 131 pacientes, 89 correspondieron al sexo femenino y 22 al sexo masculino, con un promedio de edad de 43.4 años más menos 15. Y vemos en la gráfica las diferentes clasificaciones del trastorno del espectro de hipermovilidad y los porcentajes, el mayor, la generalizada con 56.5, el Ehlers-Danlos hipermóvil 5.3% y sin trastorno del espectro fueron 9.2%, localizada 9.9%, periférica 5.3%, histórica 13.7%. Como vemos, la mayoría perteneció al trastorno del espectro de hipermovilidad generalizada. Las 15 manifestaciones sistémicas más frecuentes en trastorno del espectro de hipermovilidad fueron alrededor de un 45%, dolor muscular frecuente o debilidad, ansiedad un 42%, dolor articular crónico 42%, cansancio constante 32%, fatiga muscular tras actividad diaria 29%, problemas para dormir o insomnio 28%, problemas coordinar el movimiento 20% y síndrome de intestino irritable, así como alergia o asma frecuentes, hasta el 20% la prevalencia, y a otros entre el 18 al 15% tenemos latidos cardíacos irregulares o rápidos, depresión, mareos o desmayos al ponerse de pie,
aparición fácil de moretones, taquicardia al cambiar de posición y dislocaciones o subluxaciones. En el análisis de 39 manifestaciones clínicas comparadas entre los diferentes subtipos del trastorno del espectro de hipermovilidad, se observó una mayor carga de síntomas asociados a dolor crónico, disfunción autonómica y manifestaciones neuropsiquiátricas en los subtipos del trastorno del espectro de hipermovilidad generalizado y el Ehlers-Danlos hipermóvil. De manera particular, en el grupo con trastorno del espectro de hipermovilidad periférica mostró una prevalencia elevada de dolor musculoesquelético, lo que sugiere que aún en ausencia de criterios para Ehlers-Danlos hipermóvil, este subtipo concentra una carga significativa de síntomas dolorosos. Aunque las diferencias observadas entre subtipos no alcanzaron significación estadística, probablemente por el tamaño muestral, los resultados ponen de manifiesto la heterogeneidad clínica del espectro de hipermovilidad y la necesidad de un abordaje integral y multidisciplinario. En la evaluación del impacto en la calidad de vida mediante los dominios de cuestionario Spider, el grupo de Ehlers-Danlos hipermóvil presentó las puntuaciones promedio más elevadas, con mayor afectación en fatiga, disautonomía y ansiedad, reflejando un compromiso multisistémico más severo. El trastorno del espectro de hipermovilidad periférico mostró un impacto relevante en los dominios musculoesquelético y dolor, aunque con baja repercusión en los ámbitos gastrointestinal y urogenital. El trastorno del espectro de hipermovilidad histórico, en cambio, destacó por un impacto considerable en los dominios de ansiedad, depresión y urogenital, lo que sugiere un perfil clínico diferenciado en este subtipo. En el generalizado presentó un perfil similar al Ehlers-Danlos hipermóvil, mientras que el trastorno de hipermovilidad localizado mostró la menor afectación global. Estos hallazgos evidencian la diversidad del espectro de hipermovilidad y la necesidad de estrategias de atención ajustada al perfil clínico de cada subtipo. Conclusiones. La prevalencia del trastorno del espectro de hipermovilidad generalizado es alta en nuestra población. Los pacientes con Ehlers-Danlos hipermóvil presentan mayor número de manifestaciones multisistémicas. Los pacientes con trastorno del espectro de hipermovilidad histórica presentan mayor impacto en los síntomas urogenitales. Como señaló Grain, hemos descuidado el diagnóstico del trastorno del espectro de hipermovilidad en reumatología, por lo tanto tenemos que reconsiderar pacientes con fibromialgia, con espondiloartritis, con lupus o algún otro que no esté respondiendo a la terapia actual. Quizás lo que tenga únicamente es un trastorno del espectro de hipermovilidad. Muchas gracias.